¿Y si todo lo que sabías era mentira? Te han contado una historia, una versión de la creación. Pero, ¿y si te dijéramos que la verdad ha estado oculta durante miles de años? ¿Y si te dijéramos que nunca estuvimos destinados a ser libres? La Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Los sumerios dicen que fuimos hechos para algo mucho más oscuro. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Y cuál han intentado borrar? El relato de la creación del Génesis es el mito de la creación tanto del judaísmo como del cristianismo, narrado en el capítulo 1 a 2 del libro del Génesis. Aunque la tradición judía y cristiana sostiene que el relato es una historia completa, los estudiosos modernos de la crítica bíblica identifican el relato como una obra compuesta por dos historias extraídas de fuentes diferentes. El relato de la creación del Génesis es el mito de la creación tanto del judaísmo como del cristianismo, narrado en el capítulo 1 a 2 del libro del Génesis. Aunque la tradición judía y cristiana sostiene que el relato es una historia completa, los estudiosos modernos de la crítica bíblica identifican el relato como una obra compuesta por dos historias extraídas de fuentes diferentes. El primer relato, en Génesis 1, 1 a 2, 3, procede de lo que los eruditos denominan la fuente sacerdotal, p, datada en gran parte en el siglo VI a.C. En este relato, Elohim, palabra genérica hebrea para Dios, crea los cielos y la tierra en 6 días. En este relato, Elohim, la palabra genérica hebrea para Dios, crea los cielos y la tierra en 6 días, y luego descansa, bendice y santifica el séptimo, es decir, el Sabbat bíblico. El segundo relato, que ocupa el resto de Génesis 2, procede en gran parte de la fuente yahwista J, datada comúnmente en los siglos X o IX a.C. En este relato, Dios, al que ahora se hace referencia con el nombre personal Yahvé, crea a Adán, el primer hombre, a partir del polvo y lo sitúa en el jardín del Edén. Allí se le otorga el dominio sobre los animales. Eva, la primera mujer, es creada a partir de una costilla de Adán como su compañera. Se cree que el primer gran borrador completo del Pentateuco se compuso a finales del siglo VII o en el VI a.C., la fuente yahwista, y fue ampliado posteriormente por otros autores, la fuente sacerdotal, en una obra muy parecida al Génesis tal y como se conoce hoy en día. Los autores del texto se vieron influidos por la mitología mesopotámica y la cosmología del Próximo Oriente. Tomaron prestados varios temas de ellas, adaptándolos e integrándolos con su creencia única en un Dios. El relato combinado es una crítica de la teología mesopotámica de la creación. El Génesis afirma el monoteísmo y niega el politeísmo. ¿Cómo era el primer ser humano? El hombre de la creación no era como es ahora. La caída lo cambió de maneras muy específicas. No se convirtió en un ser físico diferente. Se transformó moral y espiritualmente. En las Escrituras se pueden distinguir 5 estados morales diferentes del hombre: su estado en la creación, su estado después de la caída, su estado cuando fue redimido, su estado después de la muerte, pero antes de la resurrección final, y su estado eterno después de la resurrección final. Una parte de la creación divina se transformó en su estado original de forma mediata por medios secundarios. El lenguaje del Génesis primero describe procesos que siguen principios naturales que forman parte de la naturaleza del continuo energía-materia. Estos principios, o leyes físicas, son obra del Creador. Declaran la gloria de Dios día y noche. En Génesis 1, 11 a 12, se ordena a la tierra que produzca vegetación. No dice que la tierra generara el código genético de la vegetación. Sí indica que la cobertura de la tierra con vegetación fue un proceso que tuvo lugar después de un acto inicial de creación especial. Es evidente que no hay ninguna indicación en este capítulo ni en ninguna parte de las Escrituras
de que toda la vida haya evolucionado a partir de una génesis única de materia viva, o de un número relativamente pequeño de moléculas iniciales de formas de protovida. Sin embargo, hay una indicación, como vemos en el ejemplo de las diversidades físicas actuales del hombre, de que las formas que Dios creó se modificaron con el tiempo para producir formas de vida que difieren exteriormente de las creadas originalmente. Hoy vemos muchas razas de seres humanos con diversos colores de ojos y pelo, y muchas otras características que obviamente se transmiten genéticamente. Pero los cambios siempre se mantuvieron dentro de los límites de las categorías originales, o clases, de seres vivos que Dios creó inmediatamente. La creación del hombre fue inmediata, y a partir de materia molecular no viva ya existente. No se formó a partir de criaturas vivas ni de la nada. Fue hecho del polvo de la tierra, Afar min ha-Adama. Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Adán fue hecho de tierra roja? Resulta útil examinar algunos de los términos utilizados en Génesis 2:7 y los relacionados con ellos. La palabra hebrea traducida hombre es Adam. Es la palabra común para hombre, humanidad. También es el nombre dado al primer hombre, Adán. La palabra traducida como suelo es Adamá, que significa suelo, tierra, territorio, tierra habitada. El término traducido como polvo es Afar. Se refiere a tierra suelta seca, polvo, escombros, argamasa, barro seco, elementos, partículas. Un término similar, Adom, significa rojo o lentejas rojas, probablemente una derivación posterior para objetos que se asemejaban al color de la tierra roja. No hay razón para suponer que Adán estuviera hecho de tierra roja, o que fuera originalmente de color rojo como algunos han teorizado. Los términos utilizados indican que el hombre no fue creado ex nihilo, sino a partir de partículas previamente creadas, o elementos. Supondríamos que esas partículas incluían carbono, hidrógeno y oxígeno, junto con cantidades menores de otros elementos que se encuentran en la materia viva actual. Esto no deja lugar a las teorías de la macroevolución, que explicarían el cuerpo físico del hombre, suponiendo que se desarrolló a partir de formas de vida no humanas. El hombre se presenta como el clímax de la creación de Dios. Se convierte en el centro del desarrollo de la historia redentora y en el punto focal, como última entidad creada. Fue creado a imagen del Creador y recibió el mandato de dominar todas las demás cosas creadas en la tierra. Génesis 1:26, 28. Esta dicotomía del hombre implica que tiene un cuerpo físico, soma, y un cuerpo no físico llamado alma, psijí. Así es como se nos describe, donde la Escritura enseña sobre nuestra naturaleza real. Un texto clave es Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todos los humanos tienen un cuerpo, una esencia física. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra traducida como formó es yatzar y tsr, que significa molde, forma, figura. La palabra para polvo es afar, pr, que significa polvo, lodo, polvo de la tierra, es decir, de los elementos básicos, no de seres vivos anteriores. Todos los humanos tenemos un alma, nuestra esencia no física, que es espíritu, en su naturaleza. Génesis 2:7b, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra traducida como sopló y aliento se basa en la palabra raíz neshama, que significa aliento, viento, alma, espíritu. La palabra detrás de criatura es nefesh, npsh, significa alma, vida, persona, criatura, lo que respira. La palabra traducida como vida y viviente
Son ambas kai, que significa viviente, vivo, cosa viviente. Algunos rechazan esto en favor de la idea de que el hombre es tripartito, tres esencias distintas, cuerpo, alma y espíritu. Esta visión tricotómica del hombre no se originó en las Escrituras. Platón y los primeros gnósticos pensaron que, puesto que la esencia de Dios era el espíritu y no podía pecar, la parte del hombre que pecaba no podía ser de la misma naturaleza. Esto les obligó a suponer otra esencia en el hombre, ni de cuerpo ni de espíritu, que hacía el pecado. Los semipelagianos dicen que el pecado solo se encontraba en el cuerpo y en el alma del hombre, y que el espíritu estaba libre de pecado. Los apolinaristas creían que Jesús no tenía espíritu humano, sino solo cuerpo y alma humanos. Decían que el Logos divino vino sobre Jesús y reemplazó su espíritu humano. Por lo tanto, negaban la verdadera humanidad de Jesús. Freud y los neofreudianos dividen la parte inmaterial del hombre en tres aspectos: id, ego, superego. Algunos psicólogos que reivindican una orientación cristiana sustituyen la terminología de Freud por expresiones más bíblicas. El id son nuestros instintos animales, alma. El superego es nuestra conciencia, espíritu. Y el ego es el árbitro autoconsciente, la voluntad. Esto no puede apoyarse en las Escrituras sin distorsionar el contexto de los versículos utilizados. No hay ningún principio bíblico que rija para definir los términos de esta manera. Por eso, hay muchas variantes de este punto de vista entre sus defensores. Este enfoque a menudo culpa al alma por el pecado y hace de la voluntad el árbitro que determina el curso de la santificación de una persona. Este se ha convertido en un punto de vista favorito de las ramas más humanistas de la Iglesia. El punto de vista de la tricotomía usa algunos versículos para justificar su posición. Un versículo principal que se cita a menudo es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y puede juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Quienes adoptan esta postura suponen que este versículo demuestra que el alma y el espíritu son sustancias distintas, ya que pueden dividirse. La palabra traducida división es merismou, merismu. La palabra raíz se usa dos veces en el libro de Hebreos, aquí y en 2:4. En 2:4 se refiere a las distribuciones o dones del Espíritu Santo. En otros lugares también se usa de distribución y división de alguna unidad en partes. Se usa en Marcos 6:41, donde Jesús dividió los peces para alimentar a los 5.000. No muestra la división entre dos sustancias distintas, sino la división de una sola clase de cosa para que pueda ser distribuida. La palabra griega utilizada para dividir entre dos cosas distintas sería diamerizo. Aunque las palabras alma y espíritu se utilizan a menudo como sinónimos exactos y se emplean indistintamente, también tienen sus propias esferas de significado. Así como el cuerpo físico tiene muchas funciones y miembros, ojos, orejas, manos, pies, cuerpo, cabeza, también se habla de la parte no física del hombre como si tuviera múltiples funciones, miembros y usos: alma, espíritu, mente, corazón, emociones, voluntad, pensamiento, entendimiento e intenciones. Estos términos no enseñan que haya más de 9 esencias diferentes de la parte no física del hombre. Llamamos dualismo realista al punto de vista más bíblico. Hay dos esencias distintas en cada persona humana que trabajan en unión, cuerpo y alma. Juntas forman la persona individual, con una naturaleza humana completa. El alma existe y funciona sin cuerpo durante un tiempo después de la muerte física, lo que demuestra una verdadera distinción de las dos esencias. El alma, o las funciones que se le atribuyen, influyen en el comportamiento de la persona, tal como se expresa a través de su cuerpo. El hombre fue creado a imagen de Dios. El concepto de imagen implica una analogía. El ser humano, a diferencia del resto de la creación,
se corresponde en cierto sentido con su creador. La pregunta número 4 del Catecismo Menor de Westminster presenta un resumen bien atestiguado de lo que es Dios. Dice: Dios es un espíritu, infinito, eterno e inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Debemos esperar encontrar en esas palabras ámbitos de correspondencia que constituyan la imagen de Dios en el hombre. Primero, el hombre fue creado con un elemento material y otro espiritual en su naturaleza. 2. A diferencia de Dios, el hombre es finito, temporal y cambiante. Tercero, el hombre fue creado para experimentar el ser, la sabiduría, el poder, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad. Tomando prestadas las palabras del Catecismo, podemos decir: el hombre es cuerpo y espíritu, finito, temporal y mudable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Además, a diferencia de cualquier otra criatura, el hombre recibió el deber de ejercer dominio sobre el resto de la creación material de Dios. Él representa el dominio último del Creador sobre todas las cosas. La confesión aclara que en la creación, la voluntad de Adán, aunque creada en perfecta rectitud y verdadera santidad, no estaba encerrada por inclinaciones morales fijas. Existía la posibilidad de transgredir los principios morales de Dios. Por el decreto eterno de Dios, tal transgresión era una certeza y estaba dirigida a poner en práctica la plena revelación de la naturaleza del Creador, incluyendo su santidad, justicia y bondad. Algunos se han preguntado de dónde procede el alma de un ser humano recién concebido. La Biblia no da una respuesta directa a esta pregunta. Dos teorías principales intentan dar una respuesta. La opinión del creacionismo es que el alma de cada ser humano recién concebido se añade por creación directa de Dios en el momento de la concepción de cada bebé. Hay un par de problemas con esta postura. Es difícil conciliar la santidad moral de Dios con la creación directa de un alma ya esclavizada por el mal. Satanás, los ángeles caídos y los humanos fueron todos creados en inocencia, pero más tarde cayeron en la rebelión. No hay ejemplos bíblicos de algo creado ya en un estado maligno. También presume que los actos de creación especial continúan a lo largo de la historia y tienen lugar en todo el mundo todos los días. En Génesis 2, 1-2, parece darse a entender que la creación directa de nuevas esencias terminó con los acontecimientos de Génesis 1. Cualquier acto especial de creación fue señalado como excepción, milagro. El otro punto de vista es el del traducianismo. Propone que el alma de un ser humano recién concebido deriva de los padres al igual que el cuerpo. Esto explica cómo el pecado se transmite de generación en generación, de forma similar a cómo se transmite biológicamente nuestro ADN. Nada nuevo se crea de la nada. El alma está caída en Adán, que representaba a todos los humanos. Algunos lectores de la Biblia con mentalidad evolucionista han optado por un enfoque diferente del Génesis. Toman múltiples caminos, pero el ímpetu sigue siendo el mismo. Niegan que Adán y Eva fueran personas históricas, en última instancia, para apaciguar a personas totalmente antagónicas a la Biblia y a los cristianos, y a menudo al propio Dios. A veces, en la Iglesia se dice que los Adán y Eva bíblicos son figuras mitológicas que enseñan lecciones teológicas a los antiguos pueblos del Próximo Oriente. Otras veces dirán que Adán era el jefe de una tribu y que él y Eva eran una de las muchas parejas de la época. Por otra parte, una lectura histórica directa del Génesis afirma la creación especial de Adán y Eva. Además, el resto de la Biblia afirma sistemáticamente la historicidad de la primera pareja en sus genealogías fuera del Génesis, Uruna Crónicas 1-9, Lucas 3, en los argumentos teológicos que dependen de un Adán histórico y en su afirmación del engaño de Eva por Satanás como acontecimiento histórico.
Una lectura sencilla de la palabra de Dios no solo registra estos hechos reales de importancia indiscutible, sino que exige comprender que Adán y Eva fueron personas reales e históricas. En general, la enseñanza bíblica sobre la creación del hombre es significativa, ya que dice que no somos producto de procesos fortuitos, mutaciones aleatorias y miles de millones de años de desarrollo. No fuimos formados por la evolución. Por el contrario, descendemos de un Adán y una Eva históricos que fueron hechos a imagen de Dios para trabajar donde Dios nos puso. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Porque en lo más profundo de los textos antiguos, oculto entre líneas, hay susurros de otra realidad. Una en la que el hombre nunca estuvo destinado a ser libre, sino a ser prisionero. ¿Podría ser que la Biblia no nos hablara de nuestra creación, sino de nuestra esclavitud? Antes de decidirte, tienes que oír la otra historia, la que enterraron, la que habla de dioses, que nos hicieron por una razón, y solo por una razón. Mucho antes de que se escribiera la Biblia, antes de que se inscribiera la primera palabra del Génesis, los sumerios contaron su propia historia de la creación. Pero a diferencia del Dios bíblico, los dioses sumerios no estaban aquí para amar, estaban aquí para gobernar. En la cosmogonía sumeria, el universo surgió del caos, del que se formaron las deidades primordiales, Apsu y Nama, las aguas dulces subterráneas y las caóticas aguas saladas. De ellas surgieron An, el Padre Cielo, y Ki, la Madre Tierra. Sus descendientes fueron llamados Anki, o puede que ahora los conozcas de nuestros videos anteriores como los Anunnaki. Uno de los dioses Anunnaki más conocidos fue Enki, hijo de Aniki. Se convirtió en el dios del agua, la magia, la sabiduría y la creación. Arquitecto del mundo y protector de los dioses. Las leyendas cuentan que Enki derrotó a su abuelo Apsu para proteger a sus hermanos. El otro papel fundamental de Enki se desarrolló cuando unió fuerzas con Ninhursag, hermana de Enki y diosa del nacimiento y la fertilidad, en la génesis de la humanidad. El majestuoso Anunnaki comanda el trabajo de los Igigi, encarnando el orden celestial de los antiguos mitos mesopotámicos. La historia sumeria de la creación comienza con dos grupos de dioses, los Anunnaki y los Igigi. Los Anunnaki eran los dioses superiores que gobernaban el cosmos, mientras que los Igigi eran sus subordinados. Según la leyenda, los Anunnaki enviaron a Igigi a la Tierra para extraer minerales preciosos como el oro. Debían cuidar la tierra, cavar canales y cultivar alimentos. Los Igigi encontraron el trabajo demasiado arduo y se rebelaron contra sus amos. Así que los dioses tuvieron que inventar ayudantes para los Igigi. Y aquí es donde comienza nuestro mito. Los lamentos de los dioses llenaron los cielos. Sus gritos llegaron a oídos del gran Enki, que yacía dormido en las profundidades del Apsu, las misteriosas aguas subterráneas. Enki, el dios de la sabiduría y la creación, no se conmovía fácilmente. Pero el sufrimiento de los dioses era demasiado grande para ignorarlo. Namma, la madre primigenia, llevó las lágrimas de los dioses hasta su hijo. Enki, despierta, gritó. Los dioses están cansados de su trabajo. Necesitan alivio. Usa tu sabiduría para crear una solución. Enki despertó con la mente aguda y llena de ideas. Escuchó las súplicas de su madre y de los dioses. Molesto por las constantes quejas, supo que tenía que actuar. En su cámara de meditación, Enki ideó un plan. Decidió crear un nuevo ser que asumiera las cargas de los dioses. Esta criatura se haría de arcilla y se le daría vida mediante un sacrificio divino. Enki eligió a Gestu, el dios de la sabiduría, como fuente de vida. La sangre de Gestu, rica en conocimiento y vitalidad, serviría para crear a los humanos. Con determinación, Enki reunió a las diosas del nacimiento, Nama y las diosas Ninma, Ninhursag, Ninsar, Ninimma, y otras se unieron a él. Juntas, prepararon la arcilla sagrada a partir del Apsu
las frescas aguas subterráneas. Enki les habló: crearemos humanos para que lleven las cargas de los dioses. Ellos realizarán la labor y liberarán a los dioses de su trabajo. Ninhursag moldeó la arcilla con cuidado, dándole forma humana. Enki infundió la arcilla con la sangre de Gestú, dando vida a los nuevos seres e imbuyéndoles un propósito. Estos humanos no se parecían a los dioses. La creación de los humanos marcó una nueva era. Los dioses podían ahora descansar y disfrutar de su existencia divina. Enki, con su sabiduría y creatividad, había devuelto el equilibrio al cosmos. Con la creación de los humanos, los dioses se vieron por fin libres de sus cargas. Enki, el sabio y poderoso, decidió celebrar este momento trascendental. Organizó un gran banquete para Nama, la madre primigenia, y Ninhursag, la ayudante en la creación. Los salones divinos se llenaron del aroma de la carne asada y el pan recién horneado. Las diosas del nacimiento se reunieron, con el corazón henchido de alegría. Se sentaron juntos, comiendo delicadas cañas y pan. An, el dios del cielo, y Enlil, el señor del aire, se unieron al festín. Las risas y las voces de los dioses llenaban el aire, una sinfonía de armonía divina. Los dioses mayores se levantaron para alabar a Enki. «Oh Enki, señor de amplio entendimiento», declararon, «¿quién puede igualar tu sabiduría? Tú, el gran señor, has creado la vida de la arcilla. Tus acciones son incomparables. Como un padre, has decidido destinos y equilibrado el cosmos». Enki aceptó sus elogios. Sabía que su sabiduría había aliviado y alegrado a la asamblea divina. Los dioses brindaron por Enki y Ninhursag, con sus copas llenas de dulce néctar. El festín continuó, una celebración de la creación y la armonía. En medio de su celebración, Enki y Ninhursag bebieron cerveza. El dulce brebaje llenó sus corazones de alegría. Las risas resonaron en los salones divinos mientras sus espíritus se elevaban. Enki, sabio y reflexivo, y Ninhursag, la poderosa diosa del nacimiento, se sintieron eufóricos. Ninhursag, envalentonada por la cerveza, hizo una audaz afirmación. «Porque puedo crear humanos perfectos a partir de la arcilla», se jactó. «Tu asignación de los destinos es la tarea fácil». Enki, que nunca se echaba atrás, sonrió ante su desafío. «Ninma», dijo, «puedo asignar un destino a cualquier criatura que crees. Veamos qué sabiduría prevalece». El desafío entre Enki y Ninhursag comenzó bajo la atenta mirada de los dioses. Ninhursag, con arcilla en sus manos, comenzó a crear humanos, cada uno con un defecto único. Primero, moldeó a un hombre con manos débiles. Sus dedos eran demasiado frágiles para sujetar herramientas o realizar tareas pesadas. Enki lo miró pensativo. «Este hombre», declaró, «será un sirviente del rey, usando su mente más que sus manos». A continuación, Ninhursag creó un hombre con ojos que nunca se cerraban. No podía ver nada. Enki sonrió y dijo, «estará dotado para las artes musicales, siempre escuchando y aprendiendo, un jefe en la corte del rey». La tercera creación de Ninma fue un hombre con los pies rotos. No podía caminar ni correr como los demás. Enki reflexionó sobre su destino. Trabajará con plata y oro, creando cosas hermosas mientras está sentado. Entonces, Ninma dio forma a un hombre que no podía contener la orina. Su cuerpo le traicionó. Enki, con un toque de compasión, lo bañó en agua encantada, expulsando al demonio Namtar causante de su aflicción. Después, Ninma creó una mujer que no podía dar a luz. Su corazón sufría con el anhelo de tener hijos. Enki decretó, «ella pertenecerá a la casa de la reina», tejiendo y elaborando, sus manos dando vida a otras creaciones. Finalmente, Ninma dio forma a un ser único, ni masculino ni femenino. Enki les dio el nombre de Nibru Eunuco y decretó su servicio ante el rey, un puente entre mundos. Con cada humano imperfecto, Enki encontraba un lugar, un propósito. Los dioses observaban,
sus corazones conmovidos por la sabiduría y la compasión mostradas. Cada defecto no era una maldición, sino un camino hacia un papel único en el mundo. Enki, sintiendo la emoción de la competición, propuso un nuevo reto a Ninhursag. «Invirtamos nuestros papeles», dijo. «Yo moldearé un humano y tú le asignarás su destino». Ninmah, confiada en sus habilidades, aceptó. Enki cogió la arcilla y empezó a trabajar. Sus manos se movían con determinación, pero su creación no se parecía a ninguna otra. Dio forma a una criatura llamada Umul, cargada con muchas aflicciones. Umul tenía la columna vertebral y la cabeza débiles, las caderas y los pies temblorosos. No podía mantenerse en pie ni andar correctamente, ni llevarse el pan a la boca. Enki miró a Ninmah y le dijo: «He dado a tus creaciones sus destinos y el pan de cada día. Ahora tú debes hacer lo mismo por las mías». Ninmah se acercó a Umul, con el corazón encogido de preocupación. Intentó comunicarse con él, pero Umul no podía hablar. Le ofreció pan, pero sus frágiles manos no podían cogerlo. No podía sentarse ni tumbarse. Su existencia era una lucha. Ninhursag se volvió hacia Enki, con los ojos llenos de tristeza. «La criatura que has creado no puede valerse por sí misma», dijo. «Está más allá de la ayuda». Enki asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Para cada ser defectuoso que creaste, encontré un lugar y un propósito. Pero este, Umul, demuestra que no todas las creaciones pueden prosperar. Se necesitan tanto el varón como la mujer, sabiduría y cuidados, para que nazca una vida que pueda florecer». Así se formó un primer recién nacido, necesitado de cuidados y de ser moldeado hasta convertirse en un ser humano. Tras el desafío con Umul, Enki se dirigió a los dioses reunidos. «He dado destino y sustento a todas las creaciones de Ninhursag», declaró. «Cada una, por imperfecta que sea, tiene un lugar en este mundo». Ninmah, viendo la verdad en las palabras de Enki, asintió con la cabeza. Se dio cuenta de que la creación no era una empresa en solitario. Requería colaboración y equilibrio. «Ahora lo entiendo», dice. «Crear vida y asignar su destino es una tarea que exige las fuerzas masculinas y femeninas. Solos estamos limitados. Juntos podemos alcanzar el equilibrio y la armonía». Enki sonrió y su sabiduría brilló. En efecto, la creación es una danza de muchas fuerzas. No se trata solo de formar vida, sino de nutrirla, guiarla y darle un propósito. Esta es la verdadera esencia de nuestro poder. Los dioses, testigos de este profundo intercambio, sintieron una profunda reverencia por Enki. Su sabiduría y sus acciones habían aportado claridad a las complejidades de la creación. Vieron cómo su guía garantizaba que cada ser, por imperfecto que fuera, encontrara su lugar en el gran tapiz de la vida. Los dioses se pusieron en pie, sus voces unidas en alabanza. «Enki, tu sabiduría y tus acciones son incomparables. Nos has mostrado el verdadero significado de la creación y el destino. Tu grandeza no tiene comparación». Ninhursag, Ninmah, de pie junto a Enki, también reconoció su grandeza. «No puedo rivalizar con tu sabiduría, Enki. Nos has enseñado a todos que el verdadero poder reside en la colaboración y el equilibrio». Y así, el nombre de Enki quedó grabado para siempre en los anales de los dioses. Su sabiduría se convirtió en una luz que guiaba a toda la creación. Los dioses cantaron sus alabanzas, y su legado de equilibrio y armonía perduró, recordando a todos que en los misterios más allá de los reinos físicos, cada vida tenía un propósito y cada creación un destino. El mito de la creación de Enki y Ninhursag subraya la importancia del ingenio, la creatividad y la inteligencia para dar forma a nuestro mundo. Esta historia también ofrece una visión de las creencias del pueblo sumerio en su relación con el cosmos. Los humanos se veían a sí mismos como sirvientes de los dioses, creados para realizar las tareas que los propios dioses no querían hacer.
Este relato de la creación es un testamento del equilibrio de fuerzas, una danza entre la forma y el destino. Enseña que lo masculino y lo femenino, la fuerza y la compasión, la visión y la sabiduría, todo contribuye a la armonía de la vida. Aunque la discusión concluyó con Ninhursag concediendo su condición suprema, la historia perdura. Así que, el elemento chocante de esta descripción es esta pregunta: ¿y cómo nos dieron la vida? No con aliento, sino con sangre. La sangre de un Dios sacrificado, mezclada con la arcilla. Nuestra propia existencia comenzó con un asesinato. Como podemos ver, los primeros humanos no eran libres, eran esclavos. Creados no por amor, sino por necesidad. No éramos divinos, éramos propiedad. Y esta es la historia que fue borrada. Después de analizar cuidadosamente ambas descripciones de la creación del hombre, podemos revelar las similitudes que le impactarán. Ambos fueron hechos de arcilla. Ambos tenían esencia divina, aliento versus sangre. A ambos se les dio un jardín para vivir. Ambos acabaron revelándose, y las diferencias impactantes. En el Génesis, los seres humanos eran un regalo. En Sumeria éramos una fuerza de trabajo. El Dios de la Biblia crea por amor. Los dioses sumerios crean por pereza. La Biblia dice que el hombre cayó por comer fruta. Los sumerios dicen que el hombre cayó porque intentó escapar de su destino. Si estas dos historias son tan parecidas, entonces ¿cuál es real? ¿O peor? ¿Y si ninguna de las dos lo es? ¿Y si ambas son solo pedazos de una verdad mucho más oscura? Algunos investigadores creen que la historia sumeria no es un mito, sino historia. Que los dioses no eran dioses en absoluto, sino seres de gran poder que vinieron de más allá de las estrellas. Y ahora es el momento de hablar de la teoría de un antiguo astronauta. Los astronautas ancestrales, o alienígenas ancestrales, se refieren a un conjunto de creencias pseudocientíficas que sostienen que seres extraterrestres inteligentes, astronautas alienígenas, visitaron la Tierra y establecieron contacto con los humanos en la antigüedad y la prehistoria. Los defensores de la teoría sugieren que este contacto influyó en el desarrollo de las culturas modernas, las tecnologías, las religiones y la biología humana. Una postura común es que las deidades de la mayoría de las religiones, si no de todas, son de origen extraterrestre, y que las tecnologías avanzadas traídas a la Tierra por los antiguos astronautas fueron interpretadas como prueba de estatus divino por los primeros humanos. La idea de que los antiguos astronautas existieron y visitaron la Tierra no es tomada en serio por académicos y arqueólogos que identifican tales afirmaciones como pseudoarqueológicas o acientíficas. No estamos aquí para tomar partido por ninguna de las partes, sino para dar a conocer la verdad y los hechos, y será decisión de ustedes, nuestro querido público, creerlo o no. Como ya hemos analizado los escritos religiosos, echemos un vistazo a las pruebas físicas. Los defensores de los astronautas ancestrales creen que los dibujos rupestres de Cachinas, seres espirituales, encontrados en el desierto, vinculan los orígenes de las tribus Hopi y Zuni con la gente de las estrellas. Señalan grabados similares en otros lugares como prueba de que los extraterrestres visitaron muchas civilizaciones antiguas diferentes. Otro apoyo artístico a la hipótesis del astronauta ancestral se ha buscado en las pinturas rupestres paleolíticas de Wonjina, en Australia, y en los dibujos rupestres de Valcamonica, en Italia, de los que se dice que tienen un parecido con los astronautas actuales. Los partidarios de la hipótesis del astronauta ancestral argumentan a veces que similitudes como las cabezas en forma de cúpula, interpretadas como seres con cascos espaciales, prueban que el hombre primitivo recibió la visita de una raza extraterrestre. Esta hipótesis se apoya en las supuestas representaciones de platillos volantes y otros objetos voladores no identificados en el arte medieval y renacentista. Algunos ejemplos de dichos objetos son una forma ovoide en el cielo del cuadro Madonna con Bambino e San Giovannino, Virgen con el Niño y San Juan Niño, un objeto volador no identificado en la Anunciación,
1486, de Carlo Crivelli, un objeto esférico con antenas similar al Sputnik en la Santísima Trinidad, de Bonaventura Salimbeni, 1995, y muchos objetos voladores no identificados en el Milagro de la Nieve, de Masolino da Panicale, 1428. Según el experto en arte italiano Diego Cuoghi, estos objetos encierran un simbolismo religioso, ya que la mayoría de las pinturas de la época eran de temática religiosa. En estas obras, dice, suelen aparecer ángeles y nubes radiantes en el cielo. Según él, el objeto de la Virgen con el niño es una de estas nubes radiantes, el de la Anunciación es un vórtice de ángeles, el de la Santísima Trinidad, parecido a un Sputnik, es un globo terráqueo que representa la creación con dos cetros sostenidos por Dios y Cristo, y el Miracolo de la Neve contiene muchas nubes lenticulares. Las antiguas líneas de Nazca son cientos de enormes dibujos grabados en el desierto del sur de Perú. Algunos son animales estilizados y figuras humanoides, mientras que otros son simplemente líneas rectas de cientos de metros de longitud. Como las figuras se hicieron para ser vistas desde gran altura, se han relacionado con la hipótesis del astronauta ancestral. En los años 70, el escritor pseudohistórico Erich von Däniken popularizó la idea de que las líneas y figuras de Nazca podrían haber sido hechas siguiendo instrucciones de aviones, y que las líneas más largas y anchas podrían ser pistas de aterrizaje para naves espaciales. Según el arqueólogo Kenneth Feder, la interpretación extraterrestre de von Däniken no está respaldada por ninguna prueba. Feder escribió que las líneas son interpretadas por los arqueólogos como caminos ceremoniales del antiguo pueblo Nazca. Fueron utilizadas precisamente de esta manera en un pasado bastante reciente. Los defensores de la idea de los antiguos astronautas afirman que algunos artefactos descubiertos en Egipto, el pájaro de Saqqara, y Colombia-Ecuador, artefactos de Quimbaya, son similares a los aviones y planeadores modernos. Sin embargo, los arqueólogos convencionales han interpretado estos artefactos como representaciones estilizadas de aves e insectos. Entre las pruebas propuestas de la existencia de antiguos astronautas, figuran la existencia de monumentos antiguos y ruinas megalíticas, como las pirámides de Giza en Egipto, Machu Picchu en Perú, o Baalbek en Líbano, los Moai de la isla de Pascua y Stonehenge de Inglaterra. Sus defensores afirman que estas estructuras de piedra no podrían haberse construido con las capacidades técnicas y las herramientas de la gente de la época, y sostienen además que muchas no podrían duplicarse ni siquiera hoy en día. Sugieren que el gran tamaño de las piedras de construcción, la precisión con la que se colocaron y las distancias a las que se transportaron muchas de ellas, dejan abierta la cuestión de quién construyó estos lugares. Von Däniken afirma que el antiguo Egipto, con sus grandes estructuras del complejo piramidal de Giza, como la Gran Pirámide de Giza y la Gran Esfinge de Giza, se convirtió en una fantástica civilización ya hecha de repente y sin transiciones ni desarrollo. Los defensores de los antiguos astronautas sugieren que sitios como las pirámides de Giza fueron construidos, en cambio, por extraterrestres. Las estatuas Moai de la isla de Pascua fueron trasladadas kilómetros desde la cantera de Rano Raraku hasta sus emplazamientos actuales, y los arqueólogos se han preguntado cómo pudieron transportarse estatuas tan enormes. El folclore de los nativos de Rapa Nui cuenta que los jefes y sacerdotes utilizaban el maná para hacer caminar a las estatuas de la isla. ¿Qué opinas tú? ¿Es el Génesis la verdadera historia? ¿O los sumerios tenían la clave de nuestro pasado? Comenta abajo. Y comparte antes de que intenten borrar este conocimiento una vez más.